Ya, no fue nada. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Se entiende la importancia de la herencia también, de la diversidad, ¿no? En este caso en términos genotípicos y alélicos, ¿no? Este alelo recesivo puede estar oculto en la población, ¿no? Es importante que todos sean diferentes, ¿no? Etcétera. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo puede cambiar este escenario y los atributos que pueden beneficiar a la población. Depende de que haya diversidad. Por eso los pinzones han podido cambiar, digamos, ¿no? La frecuencia del pico ha podido cambiar porque había individuos que tenían esos tipos de picos dentro de ese. ¿Ok? Eso es bastante importante cuando hablamos de variación. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Creo que esto ha quedado claro. Los que no han visto el video, por favor, véanlo. Igual si tienen alguna duda, todavía tienen el tiempo para ir consultando. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que tenemos, el resultado de la selección natural es la evolución, ¿no? Y la evolución es cuando ya hay una modificación en las frecuencias génicas a partir de un cierto tiempo y después de que hay una diferenciación de un ancestro común y una nueva especie. Como lo que ha pasado con los pinzones, todas las especies. Eso es evolución, es a nivel de población. Entonces, la especiación por selección natural es un tipo de evolución. Es lo que ha pasado con las aves y en general es lo que ha dado origen a una gran diversidad en el mundo, una parte de la diversidad, ¿no? Entonces, el proceso de especiación exige modificaciones de las frecuencias génicas de una población y ese cambio en las frecuencias génicas. ¿Se acuerdan este grafiquito que mostraba este doctor en el video? ¿No? Si esas frecuencias génicas se hacen muy diferentes a cómo era su población original y se genera eso conduce a un aislamiento reproductivo, se puede dar un proceso de especiación. Y cuando también ocurre que ya no se pueden reproducir entre sí, ojo, ya no hay flujo de genes, ¿ok? Entonces eso es cuando da lugar a nuevas especies. ¿Qué es lo que ocurrió con los pinzones, en Galápagos? Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Un ratito, por favor. Por otro lado está la coevolución. ¿Sí? La coevolución es un tipo de evolución que ocurre a nivel de comunidad, ¿no? Que puede incluir varios organismos, donde puede haber intercambio de genes, pero es mínimo o está ausente, ¿no? En coevolución vamos a ver dos o más especies que generalmente no se cruzan y pueden tener una relación cercana. Y pueden ser de taxas muy diferentes como plantas y animales, ¿no? Pueden ser organismos grandes y sus microorganismos simbiontes, ¿no? Como las micorrizas en los árboles, ¿no? Los rhizobium en ciertos tipos también de plantas, etc. O parásitos u hospederos. Esto lo vamos a ver en ecología de comunidades. Y por ciertas presiones de selección que ocurren en ambas especies, ¿no? Y son recíprocas, se puede dar este proceso de coevolución. Por ejemplo, las aves con las plantas, como se ve en el pico de estos colibríes, como lo hemos visto con los pinzones claramente, son procesos de coevolución, porque hay una relación fuerte en el tamaño del pico, en la forma, con el alimento. El grado de dependencia eso es otra cosa, ¿no? En estos procesos de coevolución van a haber procesos donde esta dependencia es muy, muy fuerte y hay otros donde es una dependencia gradual, que el pico le permite obtener alimento de varios tipos de plantas, por ejemplo, o de organismos y otros en que sí es necesariamente hay una dependencia muy alta y la sobrevivencia de una especie depende de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, la coevolución, vamos a hablar de esto un poquito más en ecología de comunidades. Y el proceso de aparición de especies, que vamos a hablar con su proceso evolutivo, ¿no? La selección natural contribuye a esto, pero también hay otros procesos que tienen que ver con cómo se aíslan las poblaciones, ¿no? Vamos a ver que el aislamiento de las poblaciones, que son clave para esta separación, puede ocurrir en dos formas, ¿no? La especiación. Una es la conocida como la geográfica o la alopátrica, es cuando una especie que se cruza se divide en poblaciones espacialmente aisladas,
y desarrollan especies diferentes, ¿no? Y la otra es la simpátrica, que se da un aislamiento reproductivo que antecede a la diferenciación, y este proceso se lleva a cabo en una población, ¿no? Esto es muy común, la especiación simpátrica se da en la poliploidía en plantas, ¿no? Pero también lo que hemos visto en el caso del pinzón podría dar lugar a un proceso de especiación simpátrica, donde el hecho de que cambie el contexto climático, ¿no? Y con esto el tipo de alimento, en un momento dado las especies se vayan diferenciando, ¿no? Sin necesidad de que haya una barrera geográfica, sino en este caso es el tipo de alimento y el contexto. Entonces lo que tendríamos es cosas como estas, ¿no? Tenemos acá una población A donde se separan las poblaciones y se desarrollan ciertos mecanismos de aislamiento reproductivo en una barrera geográfica. Si se rompe la barrera geográfica es posible que se vuelvan a unir, no dependiendo de la diferenciación que existe entre estas dos especies, pero cuando hay un aislamiento reproductivo completo, esto ya da lugar a dos especies. No estamos hablando de dos especies diferentes. Aquí todavía eran poblaciones o subpoblaciones de una especie, ¿no? Que cuando se elimina la barrera se pueden intercambiar genes. Pero cuando ocurre ya la presencia permanente de esta barrera, estas especies ya van a ir generando diferencias a nivel genético y barreras reproductivas. Y cuando se da esto y luego desaparece la barrera, ¿no? Y la diferenciación se mantiene, es que ya tenemos un proceso de especiación simpátrica. Como lo que ha ocurrido en los pinzones también, en la segunda etapa, digamos, cuando ya llegaron a las Islas de Galápagos. Entonces, tenemos aquí el caso, ¿no? En el caso de los pinzones, la primera etapa, que es la llegada del pinzón desde América hasta las Islas de Galápagos, esto de aquí, esto es un proceso de especiación alopátrica. La barrera es el océano, ¿no? Desde una isla hasta un continente hay su distancia, y entonces hay una diferenciación fuerte entre el pinzón original y los que están en Galápagos, ¿no? Entonces aparecen especies diferentes. En el caso del proceso que ocurre ya dentro de la misma isla, ya da lugar a un proceso de especiación simpátrica, donde los individuos dentro de la misma isla se van especializando, coexisten en la misma isla o pequeñas islas, y se van especializando al tipo de alimento, están coexistiendo los individuos y luego se da la especiación, no sin que haya una barrera geográfica clara. En algunos casos probablemente sí, en otros no, porque hay islotes, ¿no? Islas más pequeñitas. Es que hay un caso claro de especiación simpátrica, es una mosquita que existía en Norteamérica, en un espino, que era una planta típica de la vegetación de la zona, pero con la introducción del manzano, no de la producción del manzano, que es un frutal muy, muy extendido en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente, algunos individuos de esta mosca empezaron a hacer un uso más eficiente del alimento a partir del manzano, y entonces empiezan a diferenciarse las que prefieren o tienen una mayor capacidad de alimentarse en manzano, de las que prefieren y obtienen mejor, eficientemente más alimento del pepino. Entonces, en este caso, sin necesidad de que haya una barrera geográfica, van a ir divergiendo, van diferenciándose dos subespecies de esta Ragoletis y probablemente luego especies diferentes, ¿no? Entonces, en un proceso de evolución divergente que permite este tipo de procesos. Y aquí esto es importante, me estoy olvidando, que es porque hay alguna mutación, a veces ocurre, o sea, aparece una mutación, eso es un evento que de pronto sale, es fortuito, ¿no? Y si la mutación contribuye con una característica morfológica, fisiológica o de conducta que le es favorable para cierto contexto ambiental, eso puede ayudar a que se especialice el organismo y se dé lugar a un proceso de especialización, ¿no? En el caso de las plantas, por ejemplo, eso era un proceso que puede ocurrir de una generación a otra, ¿no? Es bien rápido. En el caso de los animales eso es más lento, pero ocurre también, ¿no? Pero las mutaciones son parte de estos otros factores que contribuyen con la diversidad genética, ¿no? Eso que ya Darwin no conocía todavía porque no manejaba esto de la diversidad genética, la parte de alelos, eso es después con Mendel. Darwin todavía no conocía lo de Mendel, no llegó a conocer lo de Mendel para poder comprender esta parte, ¿no?
Y en el caso de las plantas, la poliploidía, es decir, la duplicación de su número cromosómico, ¿no? O la hibridación con otras especies, porque las barreras reproductivas entre plantas, que son filogenéticamente más o menos relacionadas, son más laxas, ¿no? Entonces permite cruzarse y el número cromosómico incrementa rápidamente, y en la siguiente generación, mientras permita no sea un triploide o pentaploide, se puede reproducir y dar descendencia, ¿no? Entonces, las mutaciones, y eso para recordárselos, ¿no? En el caso de la especiación simpátrica o simpátrida, es muy importante también. Sí, es un aporte a la diversidad genética, ¿sí? Aporta con caracteres, aporta a la diversidad genética dentro de una especie, ¿sí? Pueden aparecer nuevos individuos diferentes por ciertas mutaciones. ¿Qué es lo que pasa en el caso de algunas especies de propagación clonal? ¿No? En algún momento alguna tiene una mutación, ¿no? Que puede, que finalmente genera un nuevo organismo, ¿no? Diferente al original. Si es que era un clon, los clones de esa manera, alguna mutación en el clon, finalmente la nueva descendencia va a ser diferente. Muy bien. ¿Qué más? Hay ciertas especies que tienen un desarrollo, una distribución geográfica muy, muy amplia y que tienen la posibilidad de adaptarse a esta gran variabilidad de climas, espacios, características de su hábitat, ¿no? Entonces, eso genera adaptaciones locales muy específicas, y también lo que hace es que se observen variaciones en la expresión de esos genotipos, ¿no? Variaciones morfológicas debido a, por ejemplo, eso es una hierbita que se encuentra en la Sierra Nevada de Norteamérica, que se encuentra en partes bajas, partes intermedias y partes altas de la sierra. En las partes más bajas las tallas son mayores, fíjense, ¿no? Y en las partes altas son más chiquitas, es lo que suele pasar con las, ¿no? Pero que están adaptadas a esas condiciones, ¿no? De más altura, probablemente menos oxígeno, más frío, etc. Y en las zonas más bajas tienen necesario para crecer. Pero son adaptaciones locales. De hecho, pueden llegar a ser subespecies, ¿no? Estos son los famosos ecotipos. Entonces, tienen posibilidades óptimas y límites de tolerancia resultantes de esas condiciones locales, como se ven aquí con las flechas, ¿no? Entonces, estos ecotipos son subespecies diferentes genéticamente que están adaptadas a un conjunto específico de condiciones ambientales, ¿no? Entonces, y como están adaptadas, tienen cambios genéticos propios cada una, ¿no? Pero pueden ocurrir también algunos cambios fisiológicos sin intervención genética. Hay cierta plasticidad, ¿no? Cierta plasticidad que tiene que ver con esta adaptación a diferentes ambientes, fisiológico, aparte de aquellas características que sí son propias de cada localidad. Esto ocurre en plantas silvestres, y este tipo de adaptaciones locales se han usado y se usan en la parte de domesticación de plantas y de animales, por ejemplo, ¿no? En las plantas domesticadas, como la quinoa, la doctora Gómez Pando, y los grupos de investigadores de cereales, de cereales de la universidad, y también chilenos, han generado variedades dentro de los ecotipos de quinoa que están adaptados a partes bajas y zonas salinas, ¿no? Tolerancia de alta salinidad. La quinoa va desde los 1000 metros, me parece, más abajo, hasta los 4000 metros. Su distribución es muy amplia, muy, muy amplia. Entonces podemos encontrar ecotipos en esa distribución, así como en muchas especies de tipo silvestre, ¿sí? Entonces, esto con respecto a adaptaciones locales. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a pasar ahora, y antes, a ver, déjenme ver qué nos quedaba pendiente. Ah, sí. Antes de pasar a eso, porque viene todo lo de adaptaciones y algunas características concretas de adaptaciones, quiero que veamos lo del ejercicio de amplitud de nicho. ¿Sí? Ya que andan muy calladitos ahora, vamos a ver qué les resultó del ejercicio de amplitud de nicho. Entonces, ¿quién quisiera comentar sus resultados? Y entre todos y todas quiero que ustedes verifiquen los resultados, si están bien, para ver si hay algún error en sus cálculos. ¿Sí? Entonces déjenme ver las manitas levantadas. María Belén, ¿nadie más quiere compartir sus resultados? A ver, María Belén, adelante.
A mí me salió que la especie Carolia brevicaria Ajá. tenía un nicho estrecho, por lo que eran especialistas sosteno, debido a que su amplitud me salió 0,43, que es mayor a 0, pero menor que 1. Ajá. Entonces tenemos Carolia brevicaula. A ver, chicos, chicas, ¿es conforme? A ver, ¿le salió así? A mí también me salió Sí, profesora. ¿Sí? con Sí, profesora, me salió lo mismo. Con unas décimas, ¿no? De repente, ¿no? De diferencia. Puede ser 0,44, ¿no? Pero salió así, ¿no es cierto? Sí. Ya, ya, genial. Muchas gracias, María Belén. Entonces, los cálculos, si les ha salido así, los cálculos van bien. Vamos a ver, ¿quién hace otra especie? María, ¿quieres comentar de otra de las especies? María. Sí, sí, profesora. El Adelante. Artibeos intermedios me salió la de 0,7, o sea que es general. Intermedios, nicho, Genérico. nicho amplio, entonces es generalista. Acuérdate, María. Perdón, generalista. Está bien, ¿me repites por favor el valor? 0. Es 0,7, yo lo redondeé, así que... 0,7. Sí, porque exactito sí bueno, o sea, con números y milésimas era 0,65. 65. Ujú. Ya, bueno, ya 0,7, más o menos, ¿sí? Pero es superior entonces al 0,5 y entonces Es el límite. esto indicaría que es una generalista. ¿Es conforme, chicos, chicas? ¿Es conforme? ¿Sí? Sí, profesora, en mi caso salió 0,66 y pues redondeado sería 0,7. Ok. Sí, a mí también. Está conforme. Muchas gracias, María. Y el tercero, a ver, Micael. Micael, adelante. Sí, profesora. Para el Artibelus jamaicensis salió 0,58, A ver, que espérame. estaría justo un poquito arriba del límite para A generalista. ver, Artibeus jamaicensis. ¿Me recuerdan si está bien escrito? ¿Así? Jamaicensis. Jamaicensis, sí, profesor. ¿Nicho estrecho o amplio? ¿Es esteno o es Amplio. amplio? Sí, ¿Cuánto sale generalista. de? 0,58, justo por encima del límite. 58. Nicho amplio es una especie euri o generalista. ¿Es conforme, chicos, chicas? Sí, mis. Sí, Profesora. profesora. ¿Salió? Ya, genial. Entonces todos han hecho bien los cálculos, ¿sí? Tenemos Escarolia brevicaula, está especializada, su valor es de menor de 0,5. En el caso de Artibeus es mucho más alto que jamaicensis, pero ambos son generalistas. ¿Sí? ¿Alguien pudo graficar los datos para poder verlos? ¿Alguien pudo graficarlos? Si quiere compartir. Sí. ¿Le puedo compartir? A ver, María Belén, déjame un ratito para darte paso. Y déjenme... A ver. A ver, comparte, por favor. Ajá, bien. Entonces, no sé si lo han logrado hacer, chicos, chicas. Fíjense la gráfica. Explícanos la gráfica, a ver, María Belén, por favor. Era básicamente en la cantidad de alimento que había y el tipo de alimento que había, y lo que consumía cada uno, ¿no? Entonces, se extendió y se hizo de un rango de 20 en 20 porque hay uno que consume 60 de Piper, que es la Carolia bebricaua, entonces, que incluso no consume prácticamente nada en Ficus, y, y yo lo hice, o sea, a mí me salió así la gráfica porque se hace como con un Excel, entonces, traté de graficarla de esa forma. Y bueno, hay especies que ni siquiera consumen el piper a comparación de la Carolia brevicaria. Y es eso, ¿no? Por ejemplo, aquí el ficus es más común en el Artibeus jamaicensis. Y sin embargo, el Artibeus intermedio no consume tanto de ninguno, o sea, más que todo de la crecopia, pero no es tan extenso como por ejemplo el piper en la Carolia brevicaria. Aquí sí se hizo súper grande.
la gráfica. Así es, déjala ahí un ratito, María Belén, para hacer algunos comentarios. Muchas gracias. Efectivamente, fíjense bien cómo graficar, chicos. Ese ejercicio ya ustedes tienen que manejarlo. En el eje de las X está el tipo de alimento. Recuerden que estamos hablando de nicho alimentario, ¿no es cierto? Entonces son 5 tipos de alimento y en el eje de las Y va el número de individuos. El pico, muy fuerte, como decía María Belén, es porque hay una gran diferencia en la intensidad de uso, es decir, del consumo de Piper por parte de Carolia con respecto a las otras dos, ¿no? Y si bien ambos son generalistas, estos picos nos están determinando la diferencia en la especialización, ¿no? Carolia brevicaula es más especializada porque requiere Piper casi específicamente que con respecto a los ¿no? Y si puedes subir, María Belén, a la tablita, a los datos crudos, por favor. Ahí se dan cuenta. Y era lo que yo les decía el otro día que veíamos lo de Lomas. Fíjense en los datos, ¿no? Que los datos estén distribuidos más o menos en misma cantidad, es decir, la equidad, es decir, el número de individuos que consumen Cecropia, Ficus, Piper, Solanum, insecto, en cada una de las especies, si son muy diferentes entre sí, como lo que se ve en Carolia, eso nos indica ya claramente que hay una especialización, aunque hay, ¿no? Hay individuos que comen algunos de los otros. O en el caso de Lomas, veíamos individuos que no vivían en ciertos hábitats. En este caso, estos murciélagos sí comen de todo, pero hay una clara distinción sobre el tipo de alimento, ¿no? Y en el caso de artiveos intermedios, ¿no? Que se ve estos valores no tan disparados, ¿no? Este valor de 11, no es tan alto como un 24 y ni hablar con un 60, ¿no? Que nos indica la especialización de estas especies con respecto a las otras dos, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que vean tanto el índice de Simpson, que ustedes han calculado, como en la gráfica y como en los datos, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a interpretar. No se queden solamente con el índice. Tienen que ver también los datos de por sí y entender por qué se estaría dando eso, ¿no? Entonces, este es un claro caso de cómo nosotros podemos analizar la amplitud de nicho en función de esta presencia o ausencia de individuos o consumo, en este caso es nicho alimentario, la anterior era en la parte del hábitat, no del eco, que decíamos si eran eurieco o estenoeco, en el caso de las lomas y las aves, ¿no es cierto? Entonces, me parece genial que todo les haya salido bien, entonces los cálculos ya están diestros en hacer estos cálculos, y la idea es, bueno, saber cómo se hace y cómo interpretar también los resultados. ¿Listo? Muchas gracias, María Belén, por presentarnos su pantalla. Listo. No sé si hay alguna duda, chicos, en esto que han hecho sobre sobre el nicho. ¿Todo bien? ¿Todo claro, entonces? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hora es? Estamos 9:30. Hagamos una pausa de 5 minutos. Sí, hagamos una pausita de 5 minutos porque de aquí ya me voy hasta el final con el tema de adaptaciones en contextos, dependiendo del tipo de temperatura, de humedad, de suelo, ¿sí? Entonces, demos 5 minutos y volvemos en un ratito. Nos vemos, chicos, chicas.
A ver, chicos, ¿están allí? Vamos a retomar, ¿sí? A ver. ¿Sí están? Sí, profesora. Listo. Entonces vamos a retomar. Vamos a dejar entonces de compartir esto. Muy bien. Entonces volvamos al a ver cómo es. Número de tiempos. Ok, muy bien. Entonces, hemos estado hablando de... ¿sí? Hemos estado hablando de hábitat, nicho y adaptación, ¿no? Entonces, dentro de lo que son adaptaciones, parte de esas adaptaciones son las que contribuyen con mantener el organismo, o sea, el sistema interno de un organismo estable, ¿no? Y qué es lo que necesitan estos organismos, que es a lo que le llamamos homeostasis, ¿no? El mantenimiento de condiciones internas dentro de un rango que el organismo pueda tolerar, ¿no? De un rango de la condición que sea, ¿no? Temperatura, acidez, humedad, salinidad. En cualquiera de estos aspectos y muchos más que vamos a analizar en los organismos o que podemos analizar en los individuos, lo que se va a requerir es un intercambio continuo de energía y de materia, ¿no? Entre el organismo y el medio físico externo. Porque se requiere para cualquier proceso, para cualquier adaptación, para cualquier regulación interna, ¿no? Se requiere de energía y se requiere de energía. Entonces los organismos están absorbiendo calor y están perdiendo calor, lo hemos visto en el capítulo anterior, que cumple en la ecología también, obviamente se cumplen con las leyes de la termodinámica, y se requieren nutrientes, ¿no? Los organismos necesitan alimentarse, van a obtener sustancias para su metabolismo celular y va a haber una excreción de lo que no se necesita, ¿no? De lo que queda desecho o lo que sobra. Entonces los seres vivos deben consumir y digerir alimento para ajustar su metabolismo y tienen que eliminar lo que no es necesario, o algunos de los desechos de los procesos químicos. Dentro de este intercambio de materia y energía, entonces vamos a ver algunas de estas adaptaciones. Para comenzar está el tema de la luz y la temperatura, ¿no? Que hemos hablado en el capítulo 2 cuando hablábamos de condiciones físicas. Vamos a ver algunas adaptaciones, mencionar algunas con respecto a la luz, ¿no? Ya habíamos hablado de que la luz, ¿no? Tiene un efecto en los individuos. La luz presenta un ritmo diario, ¿no? Hay unas horas de luz, que es lo que nos va a determinar el día, y a lo cual le van a continuar las horas de oscuridad, que nos determina lo que es la noche, ¿no? Y hemos hablado en el capítulo 2 de estos periodos, de estas estaciones de verano y de invierno, que van a determinar los días largos y los días cortos, ¿no? Ahora, recordemos dónde se dan los cambios más drásticos en las estaciones en cuanto a la duración de los días, ¿no? ¿En dónde se acuerdan que era la duración de días? Más bien el contraste entre la duración de días entre el verano y el invierno. ¿Quién se acuerda de eso? ¿En qué latitudes se daban esos cambios más drásticos entre los días largos y los días cortos? Días largos en verano y días cortos en la noche. Evander. Profesor, eso no se daba en los polos y también de acuerdo al año, creo que era el perihelio y afelio. No solo el perihelio y el afelio tenía que ver con las estaciones del año, ¿no es cierto? Pero el perihelio y el afelio es la distancia al sol, ¿no es cierto? Pero, y sí, los polos es uno de ellos. Pero había otra latitud también, donde todavía encontramos organismos, una gran diversidad y ecosistemas muy, muy grandes. ¿Cuál sería este otro? No sé si de repente María, ¿me habías levantado la mano o alguien más? ¿Quién más podría decir? ¿Cuáles eran esas otras latitudes? Gustavo. Profesor, en zonas templadas. Las zonas templadas, ¿no? Acuérdense de los famosos bosques templados, donde los veranos son súper bonitos, los pinos, ¿no? Los lagos, pero en el invierno se cubre todo de nieve, ¿no? Para que tengan esa imagen presente, porque y los días largos en verano, o sea, los días son muy largos en verano, y en invierno los días son más cortos. Eso determina adaptaciones, ¿no? Eso determina adaptaciones en el mundo. Tanto las estaciones como el hecho de que hay organismos que están adaptados a vivir durante el día, ¿no? Y otros o sea, se activa su metabolismo en el día y otros que se activa su metabolismo en las noches, ¿no? Entonces,
Tenemos los animales de hábitos diurnos y de hábitos nocturnos, y algunos de hábitos crepusculares. Entre los diurnos tenemos muchas aves, ¿no? La mayor parte de aves se activan cuando está amaneciendo. Ustedes escuchan el canto de las aves cuando recién están apareciendo los primeros rayos solares. Los nocturnos, las ratas, los murciélagos, ¿no? Hay algunas polillas, insectos polinizadores de noche, ¿no? Y los crepusculares, por ejemplo, el croar de los sapos está indicando la puesta del sol. Muchos animales, algunos herbívoros, como las liebres, suelen salir en las noches para evitar la depredación, ¿no? Otros que tienen mucho más movilidad en las noches, jabalíes, oros, carpinchos, que son estos armadillos, ¿no? Entonces, hay organismos de día y de noche, y el crepúsculo, ¿no? Cuando comenzó. En las plantas, la ponciana real, que es la de Adonis regia, que es un árbol que se encuentra mucho en los parques de nuestra ciudad, de nuestros parques del país, esta pliega sus foliolos, que son la división de las hojas en pequeñas hojitas, en la noche, ¿no? Hay un movimiento de hojas en la noche, se cierran las hojitas, ¿no? La hipomea alba es una de las especies de las campanillas que se encuentran en los jardines, ¿no? Que abre sus flores en el día, es una forma de abrirlas para recibir a los polinizadores, ¿no? En la noche, no sé si conocen el jazmín o el galán de noche, hay especies que se abren en la noche y emiten un olor muy, muy agradable, también para atraer polinizadores, a polinizadores nocturnos, como insectos nocturnos, y hay colores que contrastan para indicar la presencia de polen o néctar, ¿no? Y estos colores en algunos casos son visibles en la noche o en el día, y también depende del tipo de polinizador o insecto o animal también que se va a ser atraído por ellos, ¿no? Y también hay formas, ¿no? Formas de plantas que tienen que ver con organismos nocturnos o diurnos. Por ejemplo, están las flores de San Pedro. No sé si han visto alguna vez, porque aquí hay algunas casas de San Pedro que son como estos cactus columnares que tienen flores muy grandes, una flor grandota. Se abren solamente en la noche, son blancas y tienen un tamaño ideal para la entrada de murciélagos. Estos necesitan de murciélagos. Murciélagos, pero también otros insectos, ¿no? Pero los murciélagos son muy eficientes porque toman el néctar de la base de la flor y con una lengua larguísima que tienen y salen con la cabeza llena de polvo, ¿no? Pero son flores que solamente se abren de noche, con colores blancos. ¿Ok? Entonces esas son adaptaciones también para los organismos polinizadores nocturnos. En el caso de la temperatura, que eso ya lo habíamos hablado en el capítulo 2, pero es importante recordarlo, tenemos el aspecto del calor, ¿no? El calor, cómo los organismos intercambian calor, ¿no? A través de su capa superficial, es decir, su piel. En el caso de los animales vamos a ver esto, ¿no? En respecto a animales, este intercambio en su capa superficial se va a dar por convección cuando hablamos del viento. Fíjense que como el viento puede transportar aire caliente, ¿no? Y contribuir a calentar este sapo. La conducción que se da de superficie a superficie, si nosotros tocamos una plancha caliente, por conducción nos va a transmitir el calor y por eso nos quemamos. La radiación directa a partir del sol o el intercambio de radiación, ¿se acuerdan de la radiación térmica que proveen todos los organismos sobre cero absoluto? Y la evaporación. La evaporación también contribuye a reducir la temperatura y el calor de los cuerpos y eso los animales también contribuyen a evaporar, ¿no? Por la sudoración o transpiración. Entonces, vamos a tener estas formas de intercambio de calor. Esto va a depender de cada especie, ¿no? Este intercambio de calor va a depender de cada especie. ¿Cómo es la capa superficial de un sapo comparado con la capa superficial de ¿qué será? Pues una ballena, ¿sí? ¿Cómo es la capa superficial? Cuando hablo de capa superficial estamos hablando en este caso de la piel, ¿sí? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Quién me puede decir cómo es o cómo creen que es la capa o la piel de un sapo? ¿Alguna idea, chicos, chicas? Porque eso tiene que ver con la forma en que intercambia calor. Rosemary, adelante. Profesora, la piel del sapo es como que suave, porque creo que también es una respiración cutánea, creo, no sé si me estoy confundiendo. Y de la ballena es una piel dura. Sería las texturas.
más que la textura, no sé si alguien puede agregar, gracias Pamela, las capas de esa piel. De repente, Samira, adelante Samira. Miss, ¿me escucha? Sí. Ya que le iba a comentar que, si no me equivoco, es como una piel porosa y por eso es que puede respirar por la piel. Más allá de esto, recuerden que la respiración es pulmonar, estamos hablando de organismos pulmonados, ¿sí? Okay. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? ¿Qué cosa tiene una piel de una ballena que no tiene un sapo? ¿Qué capas hay que los diferencian de un sapo de una ballena? Gustavo. Profesora, ¿podría ser el tejido adiposo? La epidermis. Y aparte del tejido adiposo, ¿no? De repente pensemos en todo Debe caso, estar Gustavo. vascularizado. ¿Perdón? Vascularizado. También, aunque todos están vascularizados, ¿no? Pero ahora pensemos en algo más. De repente, el tipo de protección que tiene la piel, ¿no? Nicole. El sapo presenta una mucosidad que no presenta la ballena. Ajá, esa es una forma es algo de la piel del sapo. María. La grasa, ¿podría ser? La gran cantidad de grasa. Sí, la grasa va a variar, ¿no? En el caso de los anfibios tienen una mínima cantidad de grasa, ¿no? Pero a diferencia de las ballenas. A diferencia de la ballena, que tiene una gran capa de grasa, ¿no? Esa capa de grasa que menciona María es una capa de grasa que va a contribuir con el aislamiento, ¿no? De la temperatura externa, ¿sí? Dependiendo si es caliente o fría, ¿no? Va a ser un aislante. Y aparte de la grasa, en el caso de los organismos, de los mamíferos, por ejemplo, ¿no? También hay lo que es, ¿cómo se protege cuál es la cobertura de la piel de un ave? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tienen las aves? ¿Y qué tiene un perro, por ejemplo, Diana? Pelaje. Pelos. Pero los perros tienen pelo, ¿sabes qué cosa tienen? Plumas. Plumas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tiene, esa es una protección contra la pérdida de calor y también con la entrada rápida de calor. Entonces, hay una diferencia entre los organismos, ¿no? Entonces, vamos a ver esa diferencia en función de tanto como el intercambio de calor, que es muy importante porque estamos hablando de intercambio de calor, como la generación de calor, ¿sí? Entonces, eso va a determinar ciertas adaptaciones, son producto de adaptaciones a ciertos contextos y tiene que ver con el metabolismo de los organismos. Entonces, vamos a hablar un poco, ustedes ya conocen también un poco esto, vamos a hablar un poco más. Entonces, lo que vamos a ver y mencionamos en el capítulo 2 es lo que tiene que ver con la producción de calor, que se refiere a si son endotermos que producen su propio calor o ectotermos. Un endotermo mantiene su temperatura constante a pesar de que la temperatura ambiental aumente, ¿no? Y en cambio los ectotermos, su temperatura sigue una correlación directa con la temperatura ambiental. Y por otro lado está la velocidad de intercambio de calor entre el organismo y el medio, que es esto que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se da esa velocidad de intercambio? Los homeotermos tienen una temperatura constante, que son los endotermos, y los poiquilotermos tienen una temperatura variable y suelen ser estos ectotermos que no producen calor. Entonces tenemos estos casos, ¿no? Los poiquilotermos, los ectotermos, los endotermos, el calor se deriva de su propio metabolismo, y los homeotermos, que quiere decir que se deriva de su propio metabolismo, y homeotermos porque se mantiene constante. Poiquilotermos, su temperatura del cuerpo fluctúa con el ambiente, es variable, y ectotermos, el calor del cuerpo deriva del ambiente, ¿sí? Entonces vamos a tener estos casos, ¿no? Cangrejos, ratoncitos, cangrejos aquí, los humanos acá somos mamíferos, y algunos organismos que presentan lo que se llama la heterotermia. Los ratoncitos o estas aves que tienen de endotermos y de poiquilotermos y homeotermos, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Entonces, algunas características. Entre los endotermos y los ectotermos, vamos a ver, el endotermo mantiene su temperatura corporal constante y se mantiene por mecanismos internos que producen calor, mientras que los ectotermos dependen de las fuentes de calor. Tienen que tirarse en una superficie caliente para por conducción calentarse, o se calienta por convección o radiación directa, ¿no? Los endotermos tienen una alta producción de calor y baja conductividad térmica.
Entonces, por eso la superficie de intercambio. Voy a volver un ratito. En el caso de los ectotermos, esta superficie de intercambio permite un rápido cambio de temperatura porque es delgada la capa, ¿no? Mientras que en los endotermos, la capa superficial es más gruesa, tiene más protección y evita la pérdida del calor que ya produjo también. Y así evita también su sobrecalentamiento, ¿no? Entonces tiene una baja conductividad térmica, pero los ectotermos sí tienen una alta conductividad térmica. Piensen en los sapos. Producen poco calor metabólico y por eso su piel, su capa superficial, les permite esta alta conductividad térmica, porque necesitan ese calor del entorno. En los endotermos hay un alto costo metabólico, 5 veces que en los ectotermos, de producir este calor interno. En el caso de los ectotermos, no. O sea, hay menos, necesitan consumir menos alimento y producen menos calor metabólico y por eso están más inactivos por el tiempo. Esa frase de dormir como lagarto tiene que ver con el hecho de que no pueden moverse tanto porque necesitan tener un calor, ganar calor para poder movilizarse, ¿no? Y evitar perder energía. En este caso vemos mamíferos, aves y algunos reptiles, pocos reptiles endotermos. Vemos que hay una baja inversión en reproducción, lo que es contrario a los ectotermos. Los ectotermos pueden invertir más en reproducción. En cambio, los endotermos no, porque es muy costoso. Si ya de por sí es costoso mantener su temperatura interna, producirla, ¿no? Y mantenerla, eso implica destinar menos energía a la reproducción. En el caso de endotermos son tallas grandes porque al tener una maquinaria interna les permite que todo el cuerpo se mantenga caliente. Es raro ver reptiles muy grandes, ¿no? Porque si son más grandes necesitan tener mucha mayor captación de energía o calor del entorno, ¿no? Por lo tanto, los ectotermos son de tallas funcionales en tallas pequeñas. Cuando un reptil es más chiquito, un anfibio, uno de estos ectotermos, o los insectos, ¿no? son ectotermos en general, porque rápidamente ganan calor al tener un volumen pequeño. Rápidamente el calor ingresa hasta lo más profundo. Existen algunos reptiles grandes, como los lagartos, cocodrilos, etcétera, pero en zonas tropicales, ¿no? Porque en los trópicos la temperatura no cambia mucho entre el verano y el invierno. Entonces, en los bosques tropicales húmedos, el calor prácticamente es, la temperatura no varía mucho entre el verano y el invierno. Entonces, estos lagartos, cocodrilos grandotes existen, ¿no? Las serpientes enormes, ¿no? Existen en los trópicos porque tienen las condiciones de calor ideales. No van a ver este tipo de organismos en las zonas templadas, por ejemplo, no tan grandes. Y ojo que hay lo que les decía, lo de las características de heterotermia, lo voy a mencionar más adelante, y lo de la invernación, que también lo voy a mencionar más adelante, en el caso de los endotermos, como estrategias mixtas. En cuanto al mantenimiento del calor, ¿no? Los poikilotermos, que son los ectotermos, ya, entonces son reptiles, peces, anfibios, insectos, tienen esta tasa metabólica baja, dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. Entonces, una dependencia del entorno. Esto tiene que ver con el mantenimiento del calor. Por cada 10 grados de temperatura en aumento, su metabolismo se duplica. Entonces, y viven en un rango operativo de temperatura. En los homeotermos, regulan su temperatura entre límites muy estrechos, las aves y los mamíferos, ¿no? Con 10 grados de variación, reajustan su sistema con mecanismos reguladores internos que mantienen la temperatura constante. Por ejemplo, ahorita, en el verano, aquí en la costa podemos estar entre 25 grados en promedio, no 26 grados. Ahorita debemos estar en 16 grados. Son 10 grados de temperatura menos. Nuestro organismo tiene un mecanismo interno fisiológico que regula la temperatura. Aunque sintamos frío, nuestro cuerpo sigue generando calor. Por eso no nos congelamos completamente. Y no tenemos que estar expuestos al sol para calentarnos. Lo hacemos eventualmente, pero podemos tolerar el frío. Aparte que nos podemos cubrir con ropa, etcétera, ¿no? Pero en general los mamíferos no tenemos esa capacidad de poder regular, aunque la temperatura o aumente mucho o baje mucho, hasta cierto punto. Ojo, hasta cierto punto, acuérdense. Ya si se sobrepasa las temperaturas 50, 55 grados sin agua, etcétera, ya nuestro mecanismo de regulación interna de calor colapsa, ¿no? Para la protección, yo les hablaba, ¿no? La capa de grasa, el pelo. Cuando hay un exceso de temperatura, sudamos, ¿no?
o cuando como en estos tiempos, en la costa hace frío, en estas latitudes, el temblar contribuye a poder incrementar el calor, ¿no? Para los homeotermos es necesario el consumo de muchos alimentos. Y existimos en una zona termoneutral, ¿no? Hay un rango de temperatura dentro del cual las tasas metabólicas son mínimas y fuera de esto son críticas, ¿no? Vamos a tener un mínimo y un máximo como cualquier organismo, pero fuera de eso ya hay un cambio en nuestro metabolismo. ¿Ok? Entonces, por ahí me preguntan, ¿los animales de sangre fría se refieren con poiquilotermos? Nosotros no solemos usar mucho lo de sangre fría ya, ¿no? Poiquilotermos y ectotermos, efectivamente, ¿no? No puede haber sangre fría, porque si es frío, el organismo colapsaría, ¿no? Hay cierto nivel de calor en todos los organismos, ¿no? Solamente que el hecho de poder mantener ese calor interno depende de condiciones externas, no internas, ¿sí? Por eso decir frío, un organismo de sangre fría no es tan apropiado, ¿sí? Usemos poiquilotermos y ectotermos mejor. ¿Está bien? Gracias por la pregunta. Y estos heterotermos que tienen estas estrategias combinadas, ¿no? Estas actuaciones combinadas, por ejemplo, tenemos los heterotermos temporales, que son los hibernadores, o el torpor, que se da en aves y mamíferos, y en algunos insectos, peces y serpientes, ¿no? Por ejemplo, hay los picaflores, ¿no? Tienen esta adaptación de que, dependiendo de la disponibilidad del néctar en el día, si el néctar ha escaseado, llegan a la noche y entran en un nivel de reducción de su metabolismo drásticamente para utilizar lo poco de energía que han podido acumular en el día para el alimento. Pero si ha habido una cantidad importante de néctar durante el día, con mucho forrajeo, el colibrí no necesita, ¿no? No necesita entrar en este letargo, es una forma de letargo, ¿no? Entonces, para poder no gastar todo el poco néctar que he utilizado y poder tener energía, digamos, para el siguiente día y iniciar nuevamente su forrajeo. Hay regionales donde hay aves y mamíferos que tienen esta capacidad, por ejemplo, algunas abejas, perdón. Las abejas se suelen juntar en sus enjambres, en sus colmenas, para poder entre ellas, con el batir de las alas, calentarse, ¿no? Los insectos son ectotermos, poiquilotermos, pero pueden hacer, entonces, generar su propio calor, pero en conjunto, ¿no? Nosotros también, o sea, en general hay cierto grado de heterotermia en el sentido de que si tenemos mucho frío y ahorita hay sol, el que quiere salir a la calle y tomar sol ayuda a calentarse, ¿no? Pero en general son estos organismos que necesitan esas estrategias combinadas, ¿no? Y exhiben tanto las funciones de homeotermo y poiquilotermo y de endotermo y ectotermo. Y después vamos a hablar de algunas cosas con más precisión. En el caso de la regulación de la temperatura, algunos ejemplos, ¿no? En el verano, cuando incrementa la temperatura, ciertos organismos transpiran, como los mamíferos, los primates, ¿no? Las vacas, los monos, los perros por la boca, las aves por el pico. Y también lo que se hace es reducir las horas de exposición al sol, ¿no? A la temperatura. Hay unos organismos que salen muy temprano a ramonear, a forrajear o luego cazar presas y luego se guardan en las temperaturas altas y luego vuelven a salir más tarde. O organismos que tienen el pelaje cortito y más ralito para generar como un aislamiento entre el aire caliente del externo y su cuerpo, para que no se sobrecaliente, a pesar de que hay una regulación interna, ¿no? Como el caso del tapir, fíjense, o ciertos jabalíes o guanganas, jabalíes en otros contextos y guanganas en la Amazonía, que tienen el pelo cortito, no bien cortito, sí tienen pelo, parece que estuvieran calatos, pero tienen pelo, es un tapir. En el invierno, la calefacción se da por la respiración, en los aves se da un cambio de pelaje, algunos animales se da cambio de pelaje y en aves de plumaje para hacerse más denso y prepararse para el invierno, ¿no? Hay un sueño hibernal, del que vamos a hablar más adelante. La capa de grasa, ¿no? La capa de grasa es importante en ciertos organismos, hay unas pocas, ¿no? Las ballenas que mencionamos, que dijo María, que era importante la gran cantidad de grasa que tienen, ¿no? Porque aísla del frío en los extremos más polares, ¿no? Y del calor también fuerte en las zonas de, un ratito. Espérame un ratito.
Disculpen que la mascota me va a hacer destrozos. A ver. Entonces, voy a hacer una grabación de aquí. Recording in progress. Entonces, en invierno hablamos calefacción, por respiración, cambios de pelaje y plumaje, sueño invernal, capa de grasa, tanto para evitar el frío como para controlar el sobrecalentamiento. En homotermos también se evita el sobrecalentamiento. Y el control de flujo sanguíneo, por ejemplo, en el caso de organismos acuáticos, ¿no?, que viven en zonas frías, tenemos que las extremidades se pueden congelar, ¿no?, como las aletas de los delfines. ¿Qué pasa? Hay una circulación desde el interior del cuerpo hacia las aletas, de medida que esta sangre que se ha enfriado en las aletas de estos delfines se va calentando con la sangre caliente que sale del cuerpo, porque el cuerpo tiene mayor masa, ¿no? Y entonces va calentando la sangre de las aletas y evita su congelamiento, ¿no? Luego, esta vuelve a regresar un poquito más fría al cuerpo y vuelve a salir caliente. Entonces, esto evita, ¿no? Esto evita que se vayan a congelar las extremidades. Y la migración, de la cual también vamos a hablar, ¿no? La migración es una adaptación conductual de muchos organismos, conocidos las de las aves, algunos insectos y algunos reptiles, que permite escapar de estas épocas de fríos para poder tener calor y recursos y todo lo relacionado con una estación cálida, ¿no? En el caso de los poiquilotermos, las ventajas es el ahorro de energía, ¿no? Pueden pasar periodos bastante largos sin comer y como están quietos, ¿no? Esta inamovilidad los hace como poco visibles, ¿no? Para sus presas y pueden ser buenos cazadores. La desventaja es que tienen periodos cortitos de actividad y necesitan estar descansando mucho en el invierno porque no hay de dónde obtener calor, entonces se mantienen en estados de reposo. ¿Cómo hacen? Entran en actividad cuando la estación es favorable, es decir, si es la temporada de verano, es donde se activan con mayor, ¿no?, con mayor frecuencia, entran en procesos de letargo y durante la estación desfavorable se exponen y refugian solamente en las horas del día, ¿no? El mediodía, en la mañana, después de las 10, que es cuando el sol está en su máximo, aunque sea invierno, esos son los momentos de mayor temperaturas, ¿no? Entonces, son adaptaciones también de conducta que ayudan a poder obtener mayor cantidad de calor. ¿Ok? Estoy con un frío. Y vamos a ver entonces algunas adaptaciones puntuales, ¿no? Hablamos de la forma de vida, que es un conjunto de adaptaciones en los organismos. Vamos a ver cómo estas adaptaciones se dan a algunos organismos, como que es emblemático, que es la vicuña, ¿no? La vicuña tiene múltiples adaptaciones, vamos a ver algunas de las principales. Sabemos que viven en ecosistemas altoandinos, en la puna. Entonces, están adaptados a las bajas concentraciones de oxígeno al tener mayor cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿no? 14 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Para evitar el frío de estas zonas altas, estamos hablando de 3.800 sobre los 4.000 metros, tienen un pelaje bastante denso, no muy tupido, y que tiene una calidad que permite aislar el calor, el frío, perdón, ¿no?, de su cuerpo, entonces lo mantiene calentitos, ¿no? De hecho, es una de las fibras más finas en el mundo y es carísima. Con un poquito de esto uno puede hacer una buena chompa, pero es sumamente caro. Aquí no se puede conseguir. Esta lana de vicuña se consigue en el extranjero, se vende fuera. El color que tiene, este color acanelado, lo protege de los depredadores en el sentido de que lo camufla, ¿no? Lo ayuda a perderse en este entorno de pastos de ichu, que son más o menos del mismo color que su pelo. Este cuello largo, creo que les comenté en varios camélidos, este cuello largo es también parte de estas adaptaciones para poder visibilizar a las presas en las zonas abiertas que son pampas, ¿no? Ellos viven en las pampas altoandinas y entonces ese cuello les permite otear, es decir, ver el horizonte y detectar a los pumas, a los zorros. Tiene unos incisivos que permite comer pastos duros. El pasto que existe en estas zonas, el que principalmente comen es el ichu, ¿no?
Y el ichu son plantas que tienen hojas puntiagudas, si no los han visto son de este tipo, como agujas, y esta punta es bien, bien dura, ¿no? Entonces tienen la capacidad de comer estos pastos, y otra cosa es que este tipo de hocico y colmillos que tienen, le permite cortar el pasto desde aquí, ¿no? Desde las hojas, el follaje, pero no consumen la raíz se queda. Cosa que sí hacen las vacas, las ovejas se comen todo y matan, o sea, ya no vuelve a crecer pasto. Entonces, estos organismos están adaptados a ese entorno tanto que contribuyen con la regeneración del mismo. ¿Qué más? Este pelaje blanco, ¿no? Que tiene en el pecho, es un mechón largo, lo protege, ¿no? Cubriendo su abdomen, ¿no? Su tórax y su parte de su abdomen. Hasta las patas tienen, hasta los codos, tiene una parte de este pelaje que le protege al momento de dormir, ¿no? Porque toda la parte ventral se cubre con el cuerpo, pero cuando están parados, echados, esta parte queda expuesta. Entonces el mechón de pelo blanco le protege también del frío. Y tiene unas pezuñas almohadilladas que también contribuyen a poder caminar en terreno pedregoso, pero también es un importante aspecto morfológico que le permite a la pata, esto es una simplificación de su pata, que permite que este suelo se vaya como moldeando también a su pata y que no se vuelva duro, lo que sí ocurre con los cascos de las vacas, de las ovejas, que esos cascos aprisionan mucho el suelo y lo ponen durísimo. No, lo ponen durísimo. Entonces, este tipo de animales, como las alpacas y las llamas también, que ya son domesticadas, tienen un tipo de pezuñas almohadilladas, suaves, ¿no? Que hacen como una suerte de cojincito cuando caminan y entonces no dañan el suelo como si lo hacen otros animales pesados, domésticos. ¿Ok? Entonces, y eso tiene consecuencias en la calidad del suelo, en la infiltración de agua, lo que hemos hablado en el capítulo 2.